Hace unas noches, mientras yo oraba, el Señor me ministraba una palabra para la iglesia y quisiera compartírtela hoy porque yo sé que será de bendición para todo aquel que esté viendo ese video. Y el trabajo que nosotros tenemos como ministros es acercar a las personas a Jesús. Tú te encuentras en una iglesia o en cualquier lugar donde tú te congregues, el propósito principal de cada persona que se encuentra ahí y que ministra es acercar las personas a Jesús. Nosotros no fuimos llamados para acercar las personas a nosotros, sino que la encomienda es que Jesucristo es la clave. Jesús es la clave de toda la creación. Jesús es la clave de todo el mundo. ¿Cómo nosotros podemos acercar a las personas a Jesús? Primeramente, por la palabra de Dios. En la palabra de Dios desde el Génesis hasta Apocalipsis, ahí está revelado Jesús. Entonces, nosotros a través de las Escrituras somos encargados de presentar a Cristo, de dar a conocer a Jesús a través de la palabra de Dios, y entonces el Espíritu Santo comenzará a convencer a las personas de pecado. Esa es una de las funciones del Espíritu Santo. Y la pregunta, ¿por qué las personas deben acercarse a Jesús? Una de las razones por cuál las personas deben de acercarse a Jesús y por qué nosotros debemos de acercar las personas a Jesús es porque Él es el único que puede quitarnos el pecado. No hay nadie más en esta tierra, en el universo, no existe en ningún lugar alguien o algo que pueda quitar el pecado. Tú tienes que saber que el pecado nos separa de Dios. Y entonces Dios tenía que buscar una solución para poder erradicar, para poder quitar ese pecado de las personas que ha separado a la creación de Dios. Entonces la solución que Dios utilizó fue Jesucristo a través de su sacrificio para que nosotros podamos ser reconciliados con Él. Toda persona, ¿qué significa el pecado? El pecado te separa de Dios. Toda aquella persona que no cumple los mandamientos de Dios, entonces quiere decir que están enemistados con Dios, que están ofendiendo a Dios porque no están obedeciendo y cumpliendo sus mandamientos. Entonces, el no cumplir y obedecer los mandamientos de Dios, eso significa pecado, y esa desobediencia nos separa de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vino a hacer Cristo? A quitar ese pecado de nosotros a través de su sacrificio, a través de su muerte y su resurrección. Por eso, cuando Juan el Bautista aparece dando el mensaje, predicando, dice en San Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la palabra de Dios me enseña que solamente Jesucristo puede quitar el pecado del mundo como ese Cordero perfecto, sin mancha, que se ofreció en sacrificio por todos nosotros para que a través de su sangre fuéramos limpiados, lavados de toda maldad. Y de esa manera es que Él quita, entonces Él es el único que puede quitar el pecado del mundo. Nadie más, no existe otra solución para el pecado. Y esa es una de las razones por las cuales es tan importante que nosotros acerquemos a las personas a Jesús. Otro punto, hay algo por ahí que toda la gente dice, que todos somos hijos de Dios. Déjame decirte que la palabra de Dios me dice que no todos son hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son? En el Evangelio de según San Juan, capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oye, solamente a los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a través de la fe en Jesús y a través del arrepentimiento es que nosotros podemos ser hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, solamente a través de Jesús es que tenemos esa potestad, esa autoridad de ser hijos de Dios. Cuando la Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, quiere decir que recibieron el mensaje, que entendieron que a través de la palabra que Cristo predicaba, entendieron que estaban separados de Dios, entendieron que estaban violando los mandamientos, y entonces ese entendimiento, ese conocimiento de que estaban alejados de Dios, les produjo en ellos el arrepentimiento y la fe. Son dos cosas muy importantes. El arrepentirnos, eso quiere decir que estamos reconociendo que nosotros estamos mal. Cuando alguien se arrepiente de algún hecho o algo que cometió,
en contra de otro, quiere decir que está reconociendo primeramente que estaba mal, que las acciones que hizo estaban equivocadas. Entonces toda persona que verdaderamente se arrepiente es que reconoce que estaba mal y que necesita ser perdonado. Entonces el arrepentimiento y la fe, creyendo que Jesucristo fue y es el Hijo de Dios, entonces solamente a través de Él somos llamados, hechos hijos de Dios. Nadie más nos puede dar ese título. No solamente es por herencia, no, sino que ese título solamente es a través de Jesucristo. Otro punto por el cual nosotros debemos acercar a las personas a Jesús es porque solamente en Él hay salvación. No existe nada en esta tierra, ni en este mundo, ni en este siglo, ni en el venidero, ni en el pasado. No existe nada ni nadie que nos pueda otorgar salvación. ¿Qué dice la Biblia en Hechos 4, versículo 12? Y en ningún otro, dijo el apóstol Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí está muy claro de qué salvación está hablando la Biblia, de qué nos está salvando Jesús. Primeramente, dice la Biblia que nosotros por el pecado éramos esclavos, teníamos una esclavitud, y todas aquellas personas que no han creído en Jesús, que no se han arrepentido de sus pecados, dice la Biblia que están viviendo una esclavitud. ¿Por qué? Porque dice que a todo lo que obedecemos, a todo lo que nos dejamos dirigir y controlar, somos esclavos de aquello. Entonces todas las personas que no se han arrepentido y que no han alcanzado el perdón a través de Jesús tienen una esclavitud hacia el pecado. ¿Por qué? Porque eso los domina, se inclinan hacia esas actividades, hacia esa desobediencia a los mandamientos de Dios. Entonces, ¿de qué primero nos está salvando Jesús? Nos está librando de esa esclavitud del pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Ese pecado nos conduce a la muerte. Entonces Cristo nos está dando libertad de esa esclavitud del pecado, y no solamente nos está libertando, sino que a través de ella nos está dando vida eterna. Entonces esa es parte de la salvación que Cristo nos está dando, libertándonos del pecado, de esa esclavitud, otorgándonos perdón, otorgándonos vida eterna, y también nos está salvando de la ira venidera, de la ira de Dios que viene sobre la tierra en un futuro. Entonces, esa es la salvación que Cristo nos está presentando y que nos está otorgando, y esa es otra razón de peso por la cual nosotros tenemos que acercar a las personas a Jesús. Nosotros no tenemos que acercar a las personas hacia nosotros, porque nosotros somos humanos, débiles. Entonces nosotros no podemos salvar, nosotros no podemos hacer a nadie hijo de Dios, nosotros no podemos hacer ninguna de esas cosas. Nosotros solamente somos instrumentos, somos siervos de Dios que fuimos llamados para hablar de Él, para presentarlo a Él. Somos representantes únicamente de Dios sobre la tierra por la gracia de su Hijo Jesucristo. Entonces ten cuidado si alguien no te está ganando para Cristo, sino te está acercando hacia Él. Dice la Biblia que no debemos de confiar en los hombres, no debemos de confiar en nuestros bienes, no debemos de confiar en nada de eso, porque nada de eso nos hace hijos de Dios, nada de eso nos hace que nosotros tengamos vida eterna, que obtengamos el perdón. Nadie puede hacer esa obra, solamente Jesucristo. Y el último punto que te voy a dar, hay muchos más, pero solamente anoté estos que son los que el Señor me ministraba en esa madrugada. Porque Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Dónde dice eso? En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué significa la palabra mediador? En la antigüedad, cuando había guerra, cuando había conflictos bélicos, había un mediador que se encargaba de que antes de que hubiera guerra, parar todo ese asunto. Él era un intermediario que se encargaba de tratar de hacer válgase la redundancia, un trato de paz entre ambas partes del conflicto. Lo que hacía el mediador era evitar la guerra, era evitar la enemistad, y procuraba la paz. Eso fue lo que vino a hacer
Jesucristo, por eso la Biblia habla en ese término de mediador. Mediador como era en la antigüedad, que procuraba la paz, que trataba de eliminar esa enemistad entre ambas partes. Y Jesucristo, a través de su muerte y su resurrección, fue lo que logró, fue el objetivo que alcanzó, reconciliar a los hombres con Dios. Y dice solamente hay un solo mediador, y está hablando de Jesucristo. Entonces Jesucristo es el que nos reconcilia, Jesucristo es el que nos trae paz, el que nos trae acceso con Dios. Nadie más, no hay ningún otro mediador que pueda hacer ese trabajo. Solamente la obra de Cristo en la cruz y a través de su muerte y de su resurrección es que Él consiguió traer esa paz y esa reconciliación con Dios. Para finalizar esto, ¿qué te quiero decir? ¿Cuál es la palabra que Dios quería dar a entender? Primeramente, tú tienes que comprender que Jesucristo está en todo lugar. Posiblemente hoy tú no lo ves, tú en este momento no lo estás mirando, no lo estás sintiendo, pero déjame decirte que lo que Dios me decía, dile a mi pueblo que yo estoy en todo lugar. Dile a toda la creación, a todos los que puedan escucharte, que yo estoy en todo lugar. Y algo que me enseñaba, los cambios más significativos que han venido a la vida de las personas es cuando genuinamente han hecho una oración de arrepentimiento. Es que genuinamente le han dicho: Señor, yo quiero que tú me salves, yo quiero que tú me rescates, yo quiero que tú me restaures. Entonces tu salvación no depende de un hombre, tu salvación ni siquiera depende de una congregación, depende de nada de eso. Tu salvación depende de que dice la Biblia que un corazón constrito y humillado, Dios jamás lo despreciará. Así que yo recuerdo cuando Dios hizo una obra en mí, me restauró, me levantó. Recuerdo que yo estaba solo en un lugar y por ciertas situaciones toqué fondo, y ahí fue donde yo entendí que estaba mal. Ahí fue donde yo comprendí que no estaba haciendo las cosas bien, que estaba violando los mandamientos de Dios. Entonces vino el arrepentimiento y esa fe en Jesús, creyendo que Él era el único que me podía sacar de esa situación. Recuerdo que esa noche sentí que como si cadenas se hubieran libertado de mi vida y Él me hizo libre, y a partir de ese tiempo para acá yo he caminado libre y el Señor me ha levantado para decirte que Él está en todo lugar. Precisamente en este momento posiblemente estés tú viendo en este video, estás pasando alguna situación y sientes que Dios no te escucha, sientes que estás solo, que estás abandonado. Déjame decirte que Jesucristo está ahí mismo en este instante, en este momento. Así que no cierres tu boca, abre tu boca, clama a Él, pídele a Él y dile que te perdone. Dile que crees en Él y créeme que Él te perdonará, te dará ese perdón, te reconciliará con Dios para que tú puedas tener acceso a través de Jesús y te conviertas en un hijo de Dios, seas libre del pecado, de la esclavitud, obtengas por fe la vida eterna. Y déjame decirte que Cristo viene pronto. Yo no sé qué situación estés pasando, posiblemente estés en una sala de un hospital, estés en tu cuarto, estés manejando, pero yo sé que si tú clamas, si tú te arrepientes de corazón, yo sé que un de repente puede suceder en tu vida, así como le sucedió al apóstol Pablo, llamado Saulo en su momento, cuando iba en el camino a Damasco. Sucedió un de repente, él no estaba en la iglesia, no estaba en la sinagoga, no, iba en un camino hacia Damasco y tuvo un encuentro con Jesús. Cuando él tuvo ese encuentro con Jesús, las cosas cambiaron. Todo fue diferente y a partir de ahí el apóstol Pablo fue otra persona, mudado en otra persona, fue libre de la esclavitud, y a partir de ahí él empezó a dar testimonio de que Cristo es la clave, Cristo es la respuesta. Él tenía un conocimiento erróneo de las cosas de Dios, pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, él entendió que estaba ofendiendo a Dios, violando los mandamientos, y entonces toda su vida fue cambiada. Aquel personaje del que habla la Biblia, que iba en un carruaje leyendo una escritura que no entendía, y de repente Dios envía a uno de sus siervos para que le fuera revelada la palabra, y cuando él entendió que Jesucristo era la clave para su vida, era la clave para la salvación, él aceptó, se arrepintió, sus pecados fueron perdonados, en ese instante fue bautizado. Pero al punto que voy, lo que Dios quiere que tú entiendas es que Jesucristo está en todo
lugar. Donde quiera que tú clames, Él te va a escuchar. Si tú te has alejado de los caminos de Dios, clama a Él, pídele perdón a Él. No, el perdón no va a venir de nadie, de ninguna persona. Tu mejor oración tiene que salir en ese lugar, posiblemente donde tú te encuentres en este momento. Y créeme que Jesús te va a escuchar porque Él conoce los corazones arrepentidos. Y dice la Biblia que Él no te va a despreciar. Él te va a perdonar, te va a reconciliar con Dios y vas a ser un hijo de Dios. Así que adelante, ahí donde tú te encuentres, haz esa oración. Él está presto, sus oídos están prestos para todo aquel que genuinamente se arrepiente y cree en Jesús. Él es la clave para este mundo. Él es la clave. Haz esa oración, no te detengas. Posiblemente estés en una sala de hospital, posiblemente desahuciado de los médicos, pero déjame decirte que Jesucristo se encuentra a tu lado y está esperando para que tú hagas esa oración. Yo recuerdo aquella historia cuando Jesús estaba en aquella cruz y al lado de él, en cada extremo, había unas personas que habían hecho cosas malas y por eso estaban ahí. Y uno de ellos en ese momento se arrepintió, creyó en él y Jesús en ese momento le dio acceso al Padre. Estaba en su último momento, mas sin embargo ahí se arrepintió y Jesús le hizo una promesa: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así que no te detengas. Jesucristo sigue salvando, Jesucristo sigue restaurando vidas y recuerda, Él es la clave para este mundo y para todas las personas. Dios te bendiga y por ahí estaremos subiendo algunas otras palabras, algunos otros videos que el Señor nos ha enseñado, nos ha regalado.